Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Hola Gabriel, buenas noches, ¿qué tal? Bien, gracias por acercarse a Por favor. nuestro programa. A ver, doctor, ¿cómo es el criterio que se usa para decir abrimos esto, no abrimos esto? En algún momento que había menos casos, había cosas que están cerradas, ahora que están abiertas. ¿Cómo es la balanza que se usa para decidir? No hay un solo factor que influya en la decisión. Por un lado es el número de casos, la situación de cada uno de los brotes que hay en la provincia. Inicialmente hubo una decisión del gobierno nacional, cuando el decreto de necesidad y urgencia, que estableció la cuarentena en todo el territorio nacional sin ningún tipo de diferencias. Posteriormente, en decisiones tomadas a posteriori por el presidente de la Nación, fue transfiriendo a los gobiernos provinciales la posibilidad de aplicar las medidas de prevención de la epidemia en función de las realidades de cada provincia y de cada región dentro de cada provincia a su vez. O sea, eso le dio a los gobiernos provinciales la posibilidad de tomar decisiones per se, dentro, por supuesto, de un contexto general. Por ejemplo, ahora hay vigente un decreto de necesidad y urgencia que prohíbe en todo el territorio nacional las reuniones sociales o familiares hasta el día 16. De ese decreto no se puede salir porque es un decreto de necesidad y urgencia nacional al que todas las provincias adhieren porque están involucradas. Pero al margen de eso hay una serie de cuestiones que son resorte del gobierno provincial. ¿Qué evalúan los gobiernos provinciales para ir tomando decisiones en función de la evolución de la epidemia? Bueno, el número de casos, el índice de contagios. Son aproximadamente unos 200 por día, ¿verdad? Hemos estado por debajo de eso. Solo ayer hubo 200 casos, es el único día en el que se llegó a 200 casos. Siempre ha estado últimamente, te diría, en los últimos 10 días en 140, 150 casos diarios. El otro índice que se toma en cuenta es la contagiosidad, es decir, cómo evolucionan los contagios. Y también la presencia de la ocupación de las camas de terapia Por intensiva. supuesto. Un tema, una cifra o un número, un índice, un indicador importante es cada cuántos días se duplican los casos. Es lo que se llama el índice de duplicación de casos. ¿Y qué aproximadamente tiene presente cuál es ese número? Y estábamos en los 15, 20 días. Pero un tema también clave, que vos lo acabas de mencionar, es cuántas de tus camas críticas destinadas a COVID están ocupadas. En Córdoba nunca pasó del 5%. Quiere decir, menos del 5%. Menos del 5%. Hay más de 850 camas críticas con respirador artificial, en la provincia de Córdoba, solo en el sector público. A eso hay que sumarle lo del sector privado. Pero en el sector público la ocupación nunca pasó del 5%. Ayer creo que estábamos en el 3 y pico por ciento. ¿Es un número relativamente bajo bajísimo, o comparándolo con otras provincias? Bajísimo, porque te habla de que vos tenés un colchón muy grande para absorber un aumento de la demanda en función de que solamente el 3, 4, 5% de tus camas están ocupadas y tenés más del 95% disponibles para internar eventualmente. Atento a la tasa de duplicación que usted la puso en un número aproximado de 15 días. ¿Qué mes sería el más crítico de lo que queda de este año? Gabriel, aproximadamente, déjame que te diga que hasta acá todos los pronósticos sobre picos, etcétera, han fracasado. Yo preferiría... Bueno, estamos incrementando, pero no se sabe cuándo va a bajar. Exactamente. Creo que eso no lo puede saber nadie, Creo ¿no? que no, la verdad es que no, y todos los pronósticos que se han hecho fallan. Lo único que uno puede saber con exactitud es cuándo se ameseta y a partir de cuándo empiezan a bajar el número de casos. Pero creo que en esto la otra cosa que hay que tener en cuenta es que el índice de mortalidad y letalidad en esta patología es relativamente bajo.
vos fíjate que en Córdoba hay 3.500 casos y hay 60 muertos, o sea, de los cuales casi la mitad de los muertos cordobeses, casi la mitad, son los casos del geriátrico de Saldán, que 2% de mortalidad que es aproximadamente. gente de mucha edad, con patologías asociadas, con otras enfermedades, digamos. Casi la mayoría de los muertos de Córdoba eran del geriátrico de Bueno, 28. Saldán. 28. Un gran Ahora número estamos importante. en 63, creo. Ayer estábamos en 63 o 64 muertos, que es un número relativamente bajo, porque las enfermedades de invierno por otros virus, como el virus de la influenza, parainfluenza, influenza A, B y parainfluenza, en Córdoba, en condiciones normales, unas 3.000 personas mueren por año de esas virosis de invierno. Pero digo, esta enfermedad tiene un hecho negativo, que es su alto índice de contagiosidad. Es muy contagiosa por una cuestión lógica. Es un virus nuevo. No hay defensas en la gente contra un virus. No hay gente que tenga inmunidad. Entonces, todos somos potenciales infectados o somos candidatos potenciales a ser infectados por este virus. Ahora, la contracara de eso es que la mortalidad es baja y lo que está claro es que el promedio de los pacientes que lamentablemente mueren es muy alto, la edad es muy alta, está arriba de los 70 años y generalmente gente con otra enfermedad asociada que los expone aún más, ¿no?, a tener una evolución. Con respecto al movimiento de la sociedad, de las actividades que aparentemente, lo que uno puede ver en la calle, se han disminuido los controles y su rigurosidad. Hace un par de programas atrás hablábamos con el ministro Graubach y él decía que sería totalmente desatinado, por ejemplo, regresar a clases porque se movían aproximadamente 1,5 millones de personas por día solamente de lo que era la primaria y secundaria en nuestra provincia. Y la enfermedad está muy activa en la provincia, hay varios focos activos. Tuvimos el foco de Tras la Sierra, el brote de Tras la Sierra, después el brote de Oliva con el corredor de la Ruta 9, el brote de Marcos Juárez, que está muy activo, hay casos en la ciudad capital. Una situación totalmente manejable desde el punto de vista sanitario. En realidad, el problema de esta epidemia es cuando se infecta gran cantidad de gente en un periodo corto de tiempo y eso produce un número de enfermos que demandan camas de terapia que pueden llegar a saturar la oferta que vos tenés de camas de terapia intensiva para esos pacientes. Que repito, en Córdoba estamos por debajo del 5% de ocupación, quiere decir que el 95% de nuestras camas están disponibles. O ocupadas con otros casos. O disponibles para atender enfermos COVID. Entonces, la verdad es que es una situación totalmente manejable, ¿no? Doctor González, sobre los asintomáticos, ¿están testeando, planean testear o tienen focalizados los recursos del COE en los brotes? De hecho, se ha hecho testeos muy importantes. En la provincia hay más de 100.000 personas, 120.000 personas que han sido testeadas, así que y tenemos solo 3.000 casos, 3.500 casos, o sea que se ha hecho un estudio muy importante y por cada paciente que da positivo se hacen 30, 40 test por lo menos, ¿no?, para evaluar los contagios eventuales en los contactos de cada uno de los enfermos. Pero repito, yo creo que esto no significa, por Dios, yo no quiero que de acá quede la impresión de que yo digo que el tema en Córdoba uno se puede despreocupar. Lógico. Todo lo contrario. Lógico. Creo que hay que estar muy atentos a la evolución y que hay que tomar muchísimos cuidados. Yo creo que el Estado tiene 2 responsabilidades fundamentales, que eran mejorar la infraestructura sanitaria que se hizo en todo este tiempo. Hay más hospitales, hay más camas de terapia, hay más respiradores, hay más terapistas contratados, hay más se contrató personal, claro, porque muchas veces no, uno lee diarios a nivel nacional y lee que se compró una cama que no es la adecuada, no tiene la patología. Repito, hay más hospitales, hay más camas de terapia intensiva, hay más respiradores, hay más
profesionales contratados. Hay stock de insumos importante porque cuando esto arrancó, la pelea por los insumos era muy grande porque la oferta de insumos de todo tipo, desde medicamentos a logística, la demanda era enorme, entonces se manoteaban en los países entre sí la disponibilidad de los insumos. Hoy Córdoba está en ese sentido, está bien, o sea, eso está cumplido. La otra cosa que el Estado tiene que hacer fundamentalmente es cuidar a los grupos de riesgo, a los más vulnerables, que son los que pueden ser candidatos a tener una evolución desfavorable y hasta mortal, que felizmente han sido muy poquitos en Córdoba. En una provincia de 4 millones de habitantes, 60 muertos, la verdad... La tasa por millón sería 15 muertos por millón. Es nada, es nada. Entonces, es muy poco. Y comparándolo con pulmonía, por ejemplo, ¿tiene algún número presente? Obviamente que yo se lo estoy preguntando al aire directamente, no, sí, pero de un año, el año pasado, por ejemplo. El año pasado hubo 3.000 muertos por neumonía y por otras virosis respiratorias en la provincia. Lo que pasa que hoy, al no haber clases, al restringirse la movilidad de las personas, disminuye el contagio de otras enfermedades y esto domina. Pero vuelvo a repetirte, 60 y pico de muertos en una provincia como esta no es una cifra, un muerto vale, uno. Pero la situación es manejable y estamos dentro de parámetros que el Ministerio de Salud ha hecho un muy buen manejo de esta situación. Lo paso a la arena política. Hará menos de un mes entrevistamos al ingeniero Gioja y nos recalcaba la buena relación con Córdoba. ¿Qué posibilidades hay de que Hacemos por Córdoba se integre al frente de todos, teniendo en cuenta el cambio de estilo de la fuerza a nivel nacional? Te recuerdo, Gabriel, yo estoy circunstancialmente a cargo de la presidencia del Partido Justicialista de la provincia. Lógico, y Gioja del de la Nación. Bueno, te recuerdo que ante el vencimiento del mandato de las autoridades partidarias, nosotros convocamos a elecciones internas para la renovación de autoridades partidarias. Eso puso en marcha un proceso de diálogo y de acuerdo y de conversación con los distintos sectores que integran el Frente de Todos aquí en la provincia de Córdoba. Carlos Caserio, el senador nacional, Gaby Esteves, en fin, con prácticamente todos los sectores que componen el Frente de Todos. Y habíamos avanzado mucho y razonablemente bien para tener una lista de unidad que exprese el panperonismo en Córdoba. Lamentablemente, el agravamiento de la epidemia y de la pandemia hizo que tuviéramos que suspender el proceso electoral. Y vos no podés hacer una elección interna cuando no podés hacer ni siquiera reuniones. Lógico. Entonces, era imposible, inimaginable, además. Y peligroso, lógico. Peligro, pero además, mientras el gobierno y los que estamos en función pública y en gestión tenemos que dedicar todo nuestro esfuerzo a la gestión y al control de la pandemia y a la gestión del Estado, era absolutamente impensable que estuviéramos distraídos en una elección interna que, como te digo, a su vez es difícil de llevar adelante porque no podés hacer ni siquiera reuniones. Entonces, en ese marco se decidió prorrogar la elección interna, prorrogando el mandato de las autoridades partidarias, y la vamos a hacer en cuanto inmediatamente que las condiciones sanitarias lo permitan. Bueno, o sea que no lo descarta, es un buen título. No, al contrario, te diría, Gabriel, que desde mi perspectiva, nosotros junto con el legislador nacional Carlos Gutiérrez y con algunos otros dirigentes que el gobernador designó porque el presidente del PJ en Córdoba es el gobernador Schiaretti. Él está en uso de licencia y bueno, yo quedé a cargo porque Caserio también, exacto, que había... Era la autoridad inmediatamente. Inmediata, renunció, entonces yo quedé a cargo. Te diría que en ese proceso nosotros, junto con otros dirigentes,
Montoya, el vicegobernador Calvo, en fin, un grupo de dirigentes, habíamos iniciado este camino a ver si se podía conseguir una unificación. Y yo te diría que creo que era una cosa totalmente factible, hasta que se decidió suspender el proceso electoralista. Bueno, veremos qué pasa el año que viene. Obviamente le dejamos las puertas abiertas de Meridiano 64 y le agradecemos por haber formado parte de nuestro espacio. Gracias a ustedes.